Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a esta cuarta lección de los cuadros de colores o cuadros de pronombres. Six Color Pronouns Worksheets. En esta lección vamos a trabajar el pasado del verbo to have past tense. Y vamos a usar para subrayar el color morado. Así que tengan este color a la mano. El verbo to have en pasado consta de una sola conjugación, es decir, es la misma forma, el mismo vocablo para todos los pronombres. Dicha palabra comienza con H. Pongan en pausa su video si necesitan tiempo para recordar cuál es el pasado de to have en inglés. La palabra en cuestión es had. Y obviamente la distribución de esta palabra en el cuadro de pronombres de inglés es muy sencilla. El paso a seguir después de repetir had en todos los recuadros con todos los pronombres es subrayar had con el color morado, así como lo ven en pantalla. Tomemos entonces el cuadro en español para ubicar las traducciones de had. Como ustedes se lo pueden estar imaginando, las cosas esta vez no van a ser tan sencillas como fueron en inglés. En español, en el modo indicativo, necesitaremos 4 conjugaciones. 2 pasados para el verbo tener y otros 2 pasados para el verbo haber. Recordar los 2 pasados de tener es sencillo. Si en presente se dice hoy tengo 10 pesos, ¿cuáles son los 2 pasados de tener para completar las siguientes frases? Ayer yo 60 pesos. Cuando era niño yo algunos juguetes. Pongan en pausa el video si necesitan tiempo para pensar sus respuestas. Las respuestas que estábamos buscando son las siguientes. Ayer yo tuve 60 pesos. Cuando era niño yo tenía algunos juguetes. Ubiquemos tuve y tenía en el recuadro de la primera persona del singular. Y usemos esas 2 palabras como modelo, como guía, para completar el resto de las conjugaciones en el cuadro en español. Pongan en pausa el video, tómense su tiempo para completar los 2 pasados de tener en el cuadro en español. Las conjugaciones correctas para el resto de los pronombres son las siguientes. En la columna del singular, tú tuviste, tú tenías. Él tuvo, él tenía. En la columna del plural, nosotros tuvimos, nosotros teníamos. Ustedes tenían, ustedes tuvieron. Y estos mismos se repiten para ellos y ellas. Ellos tenían, ellas tuvieron. Finalmente, para completar este paso, subrayamos con morado estas palabras nuevas que comienzan con T, correspondientes al pasado de tener, para que queden visualmente vinculadas a had, que había sido también subrayado con morado en el cuadro de inglés. Tenemos pendiente los 2 pasados del verbo haber en español en el modo indicativo. Uno de ellos es muy poco usado en la actualidad y se logra reemplazando con H las T's iniciales de las conjugaciones tuve, tuviste, tuvo. Eso lo veremos con más claridad cuando estemos ubicando esto pasado en el cuadro en español. El segundo pasado de haber que usamos a diario, muchos lo recuerdan con ayuda de la siguiente pregunta. ¿Cuántos años ustedes tenían cuando sus padres se conocieron?
Pongan en pausa el video si necesitan tiempo para pensar la respuesta que incluya el verbo haber en pasado. Un pequeño porcentaje de personas contestan esta pregunta usando el verbo existir en vez del verbo haber y contestarían: yo no tenía años porque yo no existía. La respuesta que estábamos buscando con el verbo haber en pasado es: yo no tenía años porque yo no había nacido. Tomemos el cuadro en español para ingresar los dos pasados del verbo haber, del modo indicativo. En la columna del singular, yo había, y si cambiamos la T inicial de tuve por H, tendremos yo hube. Tú habías, y si reemplazamos la T inicial de tuviste con H, tendremos hubiste. Él había, y si cambiamos la T inicial de tuvo con H, tendremos ella hubo. Por cierto, quisiera recordarles algo con respecto a esta conjugación hubo, pero también quisiera pedirles que no escriban esta aclaración en ninguna parte del cuadro en español. Este hubo es la forma más usada de esta conjugación y la usamos para poner en pasado expresiones como la siguiente: hoy hay clase de laboratorios, pero ayer no hubo clases en la universidad. Y para evitar confusiones, voy a desaparecer esta corta explicación de la pantalla. Pasemos a la columna del plural. Nosotros habíamos, nosotros hubimos. Ustedes habían, ustedes hubieron. Y ellos habían, ellos hubieron. Finalmente, subrayemos con morado estas dos conjugaciones en pasado del verbo haber para que así queden visualmente conectadas con had en inglés, que ya había sido también subrayada con morado. Volvamos a retomar las frases que habíamos analizado cuando estábamos hablando del presente del verbo haber. Estas frases sonaban raro cuando les añadíamos cláusulas temporales de pasado. Dense cuenta cómo mejoran estas frases cuando usamos el pasado de haber en vez de su presente. Yo había estudiado en el extranjero el año pasado. Hace 2 meses tú habías comprado regalos. Él había vendido celulares antes de este año. Nosotros habíamos vivido en Lima durante el 2010. Finalmente, agreguemos el color morado a la nomenclatura que ustedes van consignando en la parte posterior de alguno de sus dos cuadros. Un rectángulo o una línea morada gruesa y al frente escriban to have past tense. Ahora veamos dos ejemplos de cómo ubicar datos en los recuadros de inglés y de español. Básicamente hay que tener dos cosas en cuenta. Una, los colores con los que hemos subrayado. Y dos, la ubicación del recuadro de la palabra que estamos buscando. En un primer ejemplo, vamos a traducir al inglés la palabra estuvimos. El recuadro en español nos da dos datos con respecto a esa palabra. Una, que está en el recuadro de nosotros. Primera persona, columna del plural. En pantalla ese recuadro tiene relleno morado. Y el segundo dato es que esa palabra está subrayada en rojo. Con esas indicaciones podemos fácilmente encontrar en inglés el equivalente a estuvimos. Como nos damos cuenta, la única opción posible es were.
Sin embargo, decir solamente where se prestaría para ambigüedades y confusiones, porque where aparece en otros 3 recuadros del cuadro en inglés. Y este es un problema con todos los verbos en inglés, ya que las conjugaciones en inglés son muy repetitivas, homogéneas y simples. Para evitar confusiones y ambigüedades, la traducción correcta debe incluir el pronombre, es decir, estuvimos en inglés es we were. Un segundo ejemplo sería la búsqueda del equivalente en inglés a ella, a. El cuadro en español nos da 2 indicaciones. Uno, que la palabra está subrayada en verde. Y 2, la ubicación de tercera persona, columna del singular. Estas 2 mismas indicaciones, cuando vemos el cuadro en inglés, nos llevaría a la palabra has. Nuevamente, para evitar ambigüedades, incluimos el pronombre en nuestra traducción. She has. Este cuadro de pronombres que hemos visto en estos 2 tutoriales funciona con todos los sujetos existentes y que ustedes se pueden imaginar. Hay unas reglas muy sencillas para hacer la correspondencia entre cualquier sujeto y los pronombres personales. Por lo general, todos los sujetos corresponden a la tercera persona, del singular o del plural. Él, ella, eso, ellos, ellas y eso. Dependerá en últimas del género y del número. Por ejemplo, las mujeres amables de mi barrio corresponde a ellas, porque es un plural femenino. Los hambrientos coyotes corresponderá a esos, porque es un plural de animales. Y tus compañeros de clase corresponderán a ellos, porque es un plural masculino. Esto no quiere decir que todos los compañeros de clase sean hombres, sino que por lo menos hay un hombre entre el grupo de compañeros de clase. Obviamente, los singulares de los anteriores sujetos corresponderán a él, ella y eso. Es decir, tu compañero de clase sería él, la mujer amable del barrio sería ella y un coyote hambriento sería eso. Sin embargo, estos mismos pronombres, al añadirles un yo, se convertirían en nosotros. Pues nosotros, por definición, es yo más cualquier cosa. Asimismo, estos sujetos se convertirían en ustedes, ya que por definición ustedes es tú más cualquier cosa. And this is the end of the 4th lesson for the 6-color pronouns worksheet. The 5th tutorial of this grammar series was already posted on my YouTube channel. Thanks for watching, and I'll be waiting for you on the next video.